esa máquina genera mayor desocupación, por lo tanto, más barato mano de obra. Exacto, esa tendencia también aparece. Entonces hay una cuestión, y ahí es donde entra el Estado, cuando uno lee algún programa de gobierno, el Estado subsidiando la intervención de la tecnología en la producción por la desocupación que se genera. Son cuestiones que... Si tendrá problema el sistema que ellos mismos ven que, por ejemplo, si no, porque todo esto de las propuestas de la renta universal y eso tiene un componente positivo en el sentido de decir, bueno, muestra que alcanza la riqueza para que todo el mundo viva, ¿sí? Pero de alguna forma lo que hace es desnudar el problema que tiene el propio sistema por el lado de esto que decías vos, de que se generan problemas por el lado del consumo, porque si los robots, en la lógica capitalista, si todo lo hacen los robots, trabajan solo los ingenieros en robótica, nadie consume, entonces el sistema no tendría sentido tampoco su funcionamiento. Y bueno, caer en una lógica de que el Estado subsidia todo y que solo unos pocos trabajen sería como desde la lógica del sistema la única forma de subsanarlo, ¿no? Pero como que nos pone a las puertas de otra cosa. Dale, Humaira. No, un detalle, tú dijiste, y lo he oído muchas veces, en el sentido de, bueno, sí, se dijo que el capitalismo estaba podrido, que el imperialismo era la última fase del capitalismo. Es verdad. Lo que pasa es que desde el punto de vista histórico, 100 años no son nada. Los sistemas son de larga duración, duran mucho y luchan por subsistir aun cuando empiezan a ser sustituidos por otros. Hay pasos para adelante y pasos para atrás. Bueno, la historia está llena de eso, y tanto Marx como Lenin, como una serie de otros teóricos lo han estudiado bien, ¿no? Entonces, claro, uno tiene la urgencia de verlo, uno quisiera verlo, ¿verdad? Uno quisiera ver que hay el capitalismo, pero andás a ver si podemos. Porque en el tiempo histórico un siglo es muy poco. Y más cuando se trata no de una sustitución de un sistema cualquiera por otro, sino de la supresión de la explotación en términos generales. Lo que lo hace más cualitativamente distinto a cualquier otro tránsito anterior, digamos, o cuestión anterior. Esa cuestión es relevante. Sí. El tema de los tiempos, el tema de las idas y vueltas, porque los tiempos, los procesos históricos no son lineales, no hay cómo impactan eso en lo subjetivo también. O sea, por un lado lo que vemos y lo que un poco tratamos de explicar hoy es cómo desde el punto de vista objetivo están dadas todas las condiciones para que el capitalismo sea sustituido por otra cosa, porque sus contradicciones son cada vez más grandes, porque es cada vez más notorio que la riqueza que es capaz de producir el ser humano alcanzaría para que mucha más gente viva mejor, incluso que el planeta fuera poblado por más gente y que con una lógica distinta toda la humanidad viviera de una forma muy distinta como vivimos hoy, sin los riesgos de guerra, una serie de riesgos propios del sistema y no propios de la humanidad. El socialismo no quiere decir que no vaya a haber problemas, van a ser un problema muy distinto a lo que tenemos ahora, no van a ser generados por la propia dinámica del capital. Pero claro, después de eso, a la concreción de eso, y cuando no lo vemos es difícil concebirlo también. O sea, se dan como esa cosa media contradictoria. Por un lado es tan claro que el capitalismo es una cosa que tendría que ser sustituida por otra cosa, y al mismo tiempo decimos qué difícil que es, ¿no? La tarea que la tarea histórica que tenemos por delante, pero qué difícil que es. No, porque un poco creo que se lo contestaste, pero como mencionar, en realidad escuché, viste, era un economista neoliberal, y una de las críticas que le hacía Marx, decía que, bueno, criticando lo que produce valor, ¿no? Entonces decía, yo la compañera me pregunta, que por qué no la robótica o
como que la robótica, las máquinas inteligentes, ¿por qué no se consideraba que producían plusvalor? Y después le agregaba que incluso que hasta los animales podrían considerarse que producen plusvalor. En lo que le planteaba él, pensando en una fábrica futurista, ponerle que en vez de contratar obreros, contratar tipo robot que hagan lo mismo que hacían los obreros, porque no se considera eso como plusvalor. Un poco, creo que, o por lo menos lo que yo entendí de lo que tú dijiste, bueno, sí, claro, pero para producir esos robots hay todo un trabajo humano atrás que hace que tengas que desarrollar además una industria para sostener eso, ¿no? Pero cuando vienen, viste, y te lo plantean así intuitivamente, claro, no, te entrever un poco. También está el sentido de que si esa fábrica, ¿qué va a vender esa fábrica? ¿A quién le va a vender si no hay, si no hay obreros que tengan poder de consumo? Está condenada. Eso es como la otra cara del problema, exacto. Que no solo se está erosionando la fuente de valor en última instancia, que es el trabajo aplicado, sino que después no habría quien consuma esos productos que se generan capaz cada vez más masivamente porque los robots producen más rápido. El tema del valor, en última instancia, siempre hay seres humanos atrás de la producción. Esa es la clave de la cosa. O sea, los trabajadores siempre aparecen o desarrollando determinada tarea manual a producir, sí, o supervisando lo que se produce. Estamos en una situación con un proceso de cada vez trabajo más calificado, y al mismo tiempo quedan sectores completamente rezagados, y eso lo van a ver más en concreto después, de cómo también hay una heterogeneidad cada vez más grande en la economía real, ¿no? Porque esto de la robotización no llega para todo el mundo, ¿no? O sea, se da de una forma parcial, bastante desordenada también, ¿no? Entonces, se mantienen sectores donde el capital se sigue reproduciendo de la forma más tradicional, ¿no? Creo que sí. Sí, uno de los problemas del momento o de aquí para adelante pasa a ser que toda esa incorporación de capital constante hace que haya cada vez más contingentes de trabajadores disgregados, que no están en un punto donde pueden organizarse, donde pueden... Un problema político sindical también. Sí, claro, todo un drama ese. Como la clase obrera. Podría ser la última oportunidad de voltear el capitalismo, pero por ese otro lado se está otra vez el bicho regenerando la cola, ¿no? Tal cual. Sí, se genera una situación donde a la clase obrera la tenés mucho más disgregada porque el trabajo es así. Y bueno, eso genera un montón de desafíos desde el punto de vista de las relaciones laborales, de la lucha sindical y de la organización de los trabajadores, la toma de conciencia. Es mucho más fácil tomar conciencia de estar rodeado de 2000 tipos en una fábrica que si estás solo con una máquina o con 10 máquinas. Aunque como trabajador capaz que estás generando más valor que los otros 2000. Pero desde el punto de vista subjetivo y en el plano del proceso político es un riesgo, un problema. Dale. El curso de economía política. Marx, además de realizar el Capital y todas las obras, hizo una cosa fundamental. Organizó el Partido de los Trabajadores, la Internacional, la primera Internacional, y luego su compañero Federico Engels formó la segunda Internacional. El partido, la organización para tirar abajo el capitalismo, porque el capitalismo no cae solo. Lenin, la grandiosidad de Lenin, es que construye el partido bolchevique, y luego el partido bolchevique, la tercera internacional. Entonces, no es que Marx fracasó, y no es que las organizaciones fracasaron. Creo que hay un problema de direcciones que no fueron muy acertadas los elementos que dieron. Por eso hablar de Marx
olvidándonos, no nos podemos olvidar de Marx, de la Internacional, como el partido que es necesario de los trabajadores para tirar abajo el capitalismo. El capitalismo hay que tirarlo abajo, no hay otra forma. Y me estaba recordando el homenaje que le hizo Federico Engels en la tumba de Marx, cuando dijo: el Capital es una obra grandiosa, solo eso nomás sería un gran hombre, pero también construyó la Internacional, que es un gran hombre, pero si yo lo defino a Marx, era un revolucionario. Entonces, esos elementos deben estar, porque es economía política. Bueno. Un ratito todavía. Bueno, para cerrar un poco lo de hoy, bueno, seguramente daría para seguir intercambiando más sobre los distintos temas que plantearon. Está que yo pude dar alguna respuesta parcial, aparte de mi respuesta subjetiva puede haber otra. Hay cuestiones que estaría bueno de esta parte de las categorías generales que lo profundicen. Hay material que les puedo mandar adicional, que va mucho más allá del esquema que les repartimos y de lo que vimos hoy. Pero bueno, hay discusiones, o sea, todas estas categorías después en el análisis de cómo se fue desarrollando el capitalismo hubo distintos marxistas que lo fueron reelaborando, planteando de forma distinta para cada etapa, o sea, hay esto que hablamos de la plusvalía, en los distintos sectores de actividad, en fin, cómo se da la acumulación. Bueno, ahora hay también desarrollo sobre cómo se da la acumulación, se llama la acumulación por desposesión, por ejemplo, por comentar solo algunas de las categorías que hay dentro de lo que es la tradición marxista, ¿no? Los marxistas actuales que reelaboran las cosas, ¿no? Dice, bueno, se da la acumulación del capital de forma extensiva, como se ve en la época de acumulación originaria, que el capital abarca cada vez más áreas, no solo que reproduce, que reinvierte plusvalía, sino que se amplía en cuanto al área que ocupa, ¿no? Y la ocupación por parte del capital de áreas, por ejemplo, indígenas, en fin, una serie de cuestiones, o de órbita. Todos somos consumidores. Exacto. Más gente para consumir, que antes no estaba en el sistema, o sea, la acumulación, lo que llamamos extensiva, como a pesar de que uno tiende a pensar, la acumulación extensiva era cuando el capitalismo empezó, una vez que se extendió por el mundo, ya está extendido, ahora es reinversión de plusvalía que se genera el propio sistema, pero cómo también se van dando mecanismos de continuidad de esa acumulación extensiva, por ejemplo. Como órbitas de la vida que antes no estaban bajo la órbita mercantil y de la ganancia pasan a estarlo, o sea, como el capital se da mecanismos que capaz que antes no teníamos previstos para... y ese es un ejemplo, pero ahora de nuevos desarrollos que hay que se pueden leer y profundizar ahí. Y bueno, la que viene tienen con Jorge, la parte de, bueno, del desarrollo histórico del capitalismo en su fase imperialista, la parte de las relaciones financieras internacionales, que él ha estudiado mucho, y bueno, todo el fenómeno de cómo en la fase imperialista del capitalismo se genera un sistema mundial de países imperialistas, países dependientes, donde ahí las relaciones pasan a ser algo determinante. En base a las categorías que estuvimos viendo, o sea, los países imperialistas son capitalistas, los países dependientes son capitalistas. En todo hay plusvalía, ganancia, acumulación, todas esas categorías valen, pero después se dan en forma, pues, en particular en ese caso de subordinación, por ejemplo, de unos capitalistas respecto a otros, transferencia de plusvalía que hoy vimos entre capitales, empezar entre capitales de distintos países a través de distintos mecanismos de dominación, digamos, no jurídica, porque no se trata de dependencia de carácter colonial, pero sí de dependencia económica.
Bueno, después van a concretar más y también, por ejemplo, dentro de los países dependientes van a ver que no todo es lo mismo, ¿no? O sea, Uruguay es un capitalismo dependiente, Brasil también, pero no son la misma cosa. Hay determinadas cosas del proceso de reproducción de capital que se va a poder dar distinto en Brasil que en Uruguay, o en Uruguay que en África, ¿no? Lógicamente. Eso ya es yendo a un grado mayor de concreción. En la que viene van a ver sobre todo estas dos como grandes realidades que hay en el capitalismo mundial, que es esa economía imperialista, esa economía dependiente y sus relaciones. Y después lo van a profundizar con Rodrigo cuando vean capitalismo uruguayo como un capitalismo dependiente y todas las implicancias que eso tiene. Bueno, gracias por la atención, gracias por las intervenciones, porque fueron buenas. Y bueno, espero que el viernes que viene nos vamos a ver. Un segundito nada más. Un minutito nada más, dos cositas, aparte de agradecerle a Bruno. En primer lugar, los compañeros que llegaron tarde, por favor, firmen la asistencia. Así les podemos mandar los materiales para la que viene. Y la otra,